Hola a todos desde el Austro Liberal. Hoy es día 3 de marzo del 2013 y el vídeo de hoy se titula El experimento de la doble rendija. Yo la verdad es que no sé si os va a parecer que mi vídeo de hoy se sale un poco de la temática general de mis vídeos. Ya sabéis que suelo reflexionar sobre temas relativos a la economía o la ciencia social ya desde un punto de vista más general, también sobre filosofía, pero bueno, al final del vídeo yo quería sacar a colación un par de reflexiones en relación con la teoría de la elección racional. Así que bueno, de todas maneras, al final parece que volvemos al punto de partida de siempre. Y os digo esto porque, bueno, si por un lado os parece que el tema es un poco diferente, en realidad solo se trata de un pequeño circunloquio que me hago yo para acabar hablando de lo mismo. Y bueno, ya por entrar en tema de materia, he dicho que el vídeo iba de física cuántica. Me gustaría poder hablaros de la naturaleza de la luz. No sé si tendréis el dato, pero bueno, más o menos hasta finales del siglo XVIII, la teoría dominante sobre la naturaleza de la luz era la de Isaac Newton. Newton había dedicado parte de su tiempo a reflexionar sobre la naturaleza de la luz y bueno, llegó a la conclusión de que la luz estaba compuesta de pequeñas partículas que él denominó corpúsculos, y que por lo demás se regían por las mismas leyes que explicaban el movimiento general de los cuerpos dentro de su teoría general, es decir, que las mismas leyes que explicaban el movimiento de los astros podían explicar aquí también, en este caso particular, la trayectoria de estas pequeñas partículas. Y bueno, la cuestión es que una de las leyes de Newton decía que todo cuerpo que estuviera en movimiento debía de tender a seguir una trayectoria rectilínea a no ser que otro cuerpo, a su vez, o fuerza exterior, se interpusiera en su camino, obligándola a modificar su trayectoria inicial. Esto que veis aquí no es nada más que una representación gráfica del experimento de la doble rendija. En realidad se trata de, bueno, se trata de una sección transversal vista desde arriba. Y bueno, aquí en este extremo tenemos la pantalla de recolección de datos y esta de aquí de en medio es la de la doble rendija propiamente dicha. Lo de la doble rendija no es nada más que por estos dos orificios que se hacen para que la luz pase. Y bueno, si Newton tenía razón, estas partículas que vemos aquí deberían de poder conservar su momento cinético y continuar por la rectilínea hasta acabar su trayectoria en esta pantalla de aquí del fondo. Y bueno, aquí se recoge un patrón de los datos que es perfectamente consistente con la teoría de Newton, pero no con la realidad. La cuestión es que si se lanzan suficientes partículas a través de estos agujeros y, y bueno, en realidad deberíamos obtener estas dos franjas de luz que vemos aquí, donde además el mayor índice de luminosidad se situaría precisamente en el centro de cada una de estas franjas. Si a efectos prácticos dijéramos que estas partículas de aquí son pelotas de ping-pong o tenis, vamos a decir que manchadas de pintura con el paso del tiempo, y si se lanzan el suficiente número de pelotas, la imagen que deberían dejar impresa en esta pantalla de recolección de datos es esta, pero bueno, ya digo que no es lo que ocurre en la realidad. Eh, esta gráfica en principio podría representarse, vamos a decirlo, por medio de estos semicírculos que vemos aquí arriba, que representan las ondas, es decir, el comportamiento de la luz en tanto que onda. Y bueno, la cresta de la ola aquí arriba vendría a coincidir con el lugar de mayor intensidad de la luz. Es decir, se trata del mayor número de veces que las pelotas de tenis golpean este muro, mientras que si nos alejamos del centro y nos acercamos a la periferia, o decrecemos en esta pendiente de aquí arriba, pues la intensidad de la luz iría decreciendo hasta llegar a cero. Pero ya digo que lo que se observa en la realidad no es esto, es decir, lo que se observa en la realidad es más bien un patrón de interferencia, que es este de aquí. ¿Y esto por qué ocurre? Pues esto ocurre porque la luz, al ser una onda, interfiere consigo misma cuando se la divide y se la hace pasar por dos agujeros en lugar de uno. Los puntos de intersección, que son estos de aquí,
donde coinciden ambas ondas son también es el lugar donde estas partículas tienen la menor probabilidad de existir y por lo tanto coincidirían con las zonas más oscuras de la gráfica. Pero bueno, de todas maneras, a lo mejor esto se ve más claro explicando yo el experimento original de Young. Thomas Young era un estudiante de medicina en Alemania a finales del siglo XVIII y bueno, el experimento lo realiza en el año 1803 y lo hizo al objeto de determinar si la luz se comportaba o como una onda o como un corpúsculo. Y bueno, el resultado al que llegó es que la luz se comportaba curiosamente como corpúsculo si se la hacía pasar solo por un agujero, pero que se comportaba como una onda si se la hacía pasar por dos. Y bueno, aquí el color naranja de la gráfica viene a coincidir con la cresta de la ola que hablábamos antes, es decir, la zona de mayor intensidad, mientras que si nos alejamos del centro, obtenemos este color rosa de aquí, que coincide con la zona de menor intensidad de la luz. Y bueno, estos son los datos experimentales que se observan en la realidad. Las zonas de intersección de las que hablábamos antes coinciden aquí con las zonas más oscuras que son, vamos a volver al gráfico de atrás, que son estas franjas de aquí, mientras que en el centro, como decíamos antes, se obtendría una mayor intensidad de la luz que iría decreciendo en la medida en la que nos alejamos del centro. Y bueno, de todas maneras, tengo aquí una foto sobre los datos experimentales y esto es lo que cabría experimentar, es decir, observar si realizaréis vosotros el experimento en vuestra casa. Cuando la luz pasa nada más que por un orificio, se obtiene este patrón de aquí arriba, mientras que si pasa por dos orificios, se obtiene este patrón de aquí abajo. Esas zonas de intersección donde la onda se cancelaba a sí misma vendrían a coincidir precisamente con las zonas oscuras que se observan en este patrón de aquí abajo y bueno, ver cómo en realidad se respeta esa norma que he dicho yo de que la mayor intensidad se sitúa precisamente en el centro, mientras que si nos alejamos del centro y nos acercamos más bien a los extremos, la intensidad va decreciendo. Y bueno, lo curioso de este experimento es que precisamente cuando se ha tratado de determinar la trayectoria del electrón, fotón o la partícula que sea, pues se han llegado a resultados bastante curiosos y esto se trató de realizar por medio de colocar sensores en estos orificios de aquí para registrar precisamente la trayectoria de las partículas. Y bueno, es curioso porque al registrar la trayectoria de las partículas, lo que se obtiene, a pesar de la doble rendija, no es este patrón de interferencia, sino más bien este patrón de no interferencia que es perfectamente compatible con la física de Newton. Y bueno, ahora vosotros podréis decir, pero bueno, es que esto es imposible. O sea, no puede ser que a lo mejor los sensores de alguna manera estén incidiendo o afectando el experimento de alguna manera o que a lo mejor se trate de otra variable que no se ha tenido en cuenta y que de la misma manera está afectando el resultado final del experimento. Bueno, al objeto de salir de dudas, resulta que se les ocurrió la idea de dejar los sensores encendidos, pero conectados a una cinta de recolección de datos que estaba desenchufada, con lo cual se sigue respetando la misma pauta en el experimento, solo que una vez que la información hace un recorrido y llega a la cinta de recolección de datos, esa cinta de recolección de datos no está ahí y no se graban los resultados. Bueno, pues ¿qué creéis que se observó cuando se realizó esa pauta? Esto, es decir, el patrón de interferencia o el de no interferencia. El de interferencia, al negarse, la recolección de los datos y no saber los científicos si los electrones habían pasado por un orificio o por otro, se obtenía este patrón de interferencia y no este patrón de interferencia. ¿Esto qué implica? Que la mente, simplemente por el mero hecho de observar el experimento, es capaz de modificar de un modo radical el resultado del mismo.
pero esto parece que no tiene mucho sentido, por lo menos sería contraintuitivo, en el sentido de un principio de causalidad sensato. Bueno, de todas maneras, se han realizado otros experimentos y bueno, en este otro experimento que es una variación del primero, estos señores cuyo nombre prácticamente no me atrevo ni a pronunciar, pero que pongo ahí para que sepáis que fueron los que diseñaron el experimento. La única variante es que, bueno, aquí el electrón se divide en dos, se divide en dos electrones que estarían emparejados desde un punto de vista cuántico y que además contienen la mitad de la carga que tenían al principio. Y bueno, no voy a entrar de todas maneras a explicar todos los detalles de este segundo experimento, pero la idea a retener es que una vez que el electrón hermano pasa por este punto de aquí, o por este punto de aquí, y se recoge en D1 o en D2, se borra efectivamente la trayectoria del mismo. Y una de las implicaciones es que la causación, en este caso, vendría del futuro y no del pasado, lo que es contrario al principio de causalidad. Y aquí es donde entraríamos en las ciencias del hombre y la naturaleza de los contrafácticos. No quiero extenderme más en este tema de la teoría cuántica. Y bueno, hay que decir que cuando el hombre elige, lo hace en función de eso a lo que renuncia. Yo no sé si esto lo tendréis claro, pero eso a lo que renuncia es una materialización posible de sí mismo en el futuro. Es precisamente porque queremos evitar este u otro camino que nos materializamos en lo que somos en el presente, hoy día. Bueno, pues esta es la razón, amigos míos, de que resulte tan complicada la tarea de determinar experimentalmente el camino que va a tomar un hombre. Pues la verdad es que en realidad los contrafácticos, que no tendrían cabida dentro del método científico, es decir, se trata de variables que no podrían aislarse en ningún experimento por no tratarse de nada concreto que esté materializado en el presente hoy en día. Resulta que es también la razón, esta es la razón de que tengamos una teoría de la elección racional dentro de las ciencias sociales. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues si este señor, al elegir, bueno, vamos a decir este u otro camino del éxito, hay que reconocer que al tomar uno de estos caminos, pues tendrá que renunciar a otros. Y al renunciar a esos otros caminos, no vamos, es decir, una vez que un señor, vamos a decir que decide tener éxito profesional en la vida y renuncia a tener éxito en los negocios y a tener éxito en el juego y a tener éxito en la bolsa, estas materializaciones de sí mismo que no se han realizado, no por no estar presentes, no dejan de tener menor realidad a la hora de determinar la cadena causal de toma de decisiones en función de la cual este señor acaba en este punto y no en este o en este otro. Aquí la causalidad también viene un poco desde el futuro. Lo que no podemos decir es que ese futuro, que es real para la mente, no tiene sustancia por no tratarse nada más que de una probabilidad. Lo que este señor elige en vida no tiene sentido si no es más que en función de eso a lo que renuncia. Esos otros estados de sí mismos son los que en realidad explican precisamente la elección o estado actual de este señor. Para un señor que, por ejemplo, se tira desde un avión sin paracaídas, podemos decir que tiene una muerte asegurada, es decir, el índice de probabilidad aquí es del 100%. Pero si en lugar de tirarse sin paracaídas se tira con uno y en medio de su trayectoria decide tirar de la cuerda, es decir, si lo hace, con ello habría renunciado a una muerte segura y afirmado la vida en todo ello. Es precisamente al elegir, hay que darse cuenta que la mente patentiza este u otro estado del mundo por medio del trabajo, hay que decirlo, y además siguiendo una cadena de causas y efectos. Y eso a lo que se renuncia, no por no hallarse presente,
deja de ser menos real, porque es la base de inspiración en función de la cual nosotros, los seres humanos, decidimos tomar un camino u otro. Este señor sin paracaídas efectivamente se va a matar, pero si se tira con paracaídas por el mero hecho de tirar de la cuerda, pues ya ha cambiado su destino. Es decir, ahí donde tenía una muerte asegurada, pues se ha dado una oportunidad más en la vida. Y bueno, es en este sentido en el que la mente, a la hora de pedir la información, solicitar la información en este sentido, concretiza un estado del mundo o materializa otro. Y bueno, yo creo que con esto queda ya explicado lo que quería decir. Ya nos veremos en otra ocasión. Hasta otra.